Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes tipos de cadenas de carbono. En pantalla aparece el tiempo donde inicia la discusión de las distintas cadenas de carbono y debajo donde está el resumen de esta presentación. Si quieren conocer detalle a detalle de los temas que platicaremos, pueden encontrarlos en la descripción. Como una breve introducción a ciertos términos que vamos a estar utilizando durante la presentación o que regularmente aparecen en química, encontraremos que toda la materia está hecha de unas partículas muy diminutas a las cuales llamamos átomos. Estos átomos tienen una masa y un volumen, y para distinguir entre los distintos tipos de átomos tenemos sus símbolos, que son ya sea una letra mayúscula o una letra mayúscula y minúscula. Por ejemplo, para el carbono lo podemos identificar con la letra C mayúscula. Estos tipos de átomos los conocemos propiamente en química como elementos. Entonces en pantalla tenemos al elemento hidrógeno, elemento oxígeno, elemento hierro y al elemento oro, con sus símbolos propios. Estos átomos van a unirse para formar distintos compuestos, distintas moléculas, a través de enlaces químicos que generalmente vemos representados con varillas entre distintos átomos, donde estos átomos pueden representarse como esferas, o también si dos esferas están en contacto, damos a entender que tienen un enlace químico que va a permitir que estos átomos se atraigan entre sí y se mantengan unidos. Existen una gran cantidad de combinaciones en que los átomos se pueden unir, por eso es importante hacer una clasificación entre compuestos y moléculas. Cuando tenemos un compuesto tenemos unidos diferentes elementos, por ejemplo el carbono con los oxígenos. En pantalla hay dos elementos, entonces es un compuesto. Del lado derecho vemos que está la plata combinada con nitrógeno y oxígeno. Al tener tres elementos decimos que tenemos un compuesto. En el caso de que se unan dos o más átomos, ya sean iguales o diferentes, damos paso a lo que se conoce como moléculas. Si nosotros tenemos unidos dos hidrógenos, tenemos una molécula, donde solo hay un elemento. Por ejemplo, para el agua, donde el oxígeno está enlazado a dos hidrógenos, tenemos dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno, y es tanto una molécula porque están unidos dos o más átomos, y al mismo tiempo es un compuesto porque hay dos elementos unidos que son distintos. Y en el caso del metano, donde está este carbono con 4 hidrógenos, tenemos que hay dos elementos, el hidrógeno y el carbono, entonces nuevamente es tanto una molécula como un compuesto. Molécula porque están unidos más de dos átomos, y es un compuesto porque están unidos dos elementos distintos, el carbono y el hidrógeno. Para englobar todos estos compuestos generalmente se utiliza la palabra sustancia. Anteriormente hablábamos de que la química del carbono son todas esas interacciones que puede tener el átomo de carbono, ya sea con otros átomos de carbono o con elementos diferentes como puede ser el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, por mencionar algunos. La estructura de Lewis del carbono nos indica los electrones de valencia del carbono. Esto quiere decir que el carbono tiene 4 electrones en su capa externa. Los átomos, ya sea del carbono o de otro elemento, tienen electrones, y estos electrones van a ser los responsables de los enlaces químicos. Entonces el carbono tiene 4 electrones de valencia, por lo que puede formar hasta 4 enlaces covalentes. Los enlaces covalentes es cuando se comparten un par o varios pares de electrones. Entonces en pantalla podemos observar cómo un carbono se está uniendo a 4 átomos de carbono, y en cada átomo del carbono por eso vemos una varilla que es un enlace. El carbono se dice que cumple la regla del octeto porque al formar 4 enlaces covalentes, alrededor de él hay 8 electrones. Tenemos ejemplos donde el carbono puede formar ya sea enlaces sencillos, dobles o triples, donde un enlace sencillo solo vamos a apreciar una varilla, como en el caso del etano. En el caso del eteno vemos que hay 2 varillas entre carbono y carbono, lo que indica que hay un enlace doble. Y en el caso del etino, al haber 3 varillas entre carbono y carbono, se da a entender que hay un enlace triple. Para saber la geometría de cómo va a ser, por ejemplo, el etano, el eteno y el etino, podemos utilizar esta tabla para ver cuáles son los ángulos que se formarían entre los diferentes enlaces. Y vemos también que aparece la palabra hibridación. Los electrones que tiene el carbono están en ciertas regiones en el espacio. Estas regiones se pueden combinar
para dar paso a lo que llamamos hibridación, donde hay orbitales del tipo S y del tipo P. Por eso vemos que en la hibridación están estas letras. Si la hibridación se dio como sp3, observaremos que la geometría va a ser tetraedral, entonces los átomos se van a distribuir en el espacio como si formaran un tetraedro, y esto sucede cuando hay 4 átomos unidos al carbono. En el caso de que la hibridación sea sp2, observaremos que la geometría que obtendremos sería como de un triángulo, es decir, trigonal plana, donde veremos enlaces de 120 grados. Esto sucede cuando hay 3 átomos unidos al carbono. Y para una hibridación sp vemos que la geometría es lineal y los átomos unidos al carbono solo serían 2 cuando estamos en esta hibridación sp. Por eso vemos que en el etano encontraríamos ángulos de 109.5 grados entre enlaces para el eteno de 120 grados y para el etino de 180 grados. El carbono, y esto es lo que abordaremos a profundidad en esta presentación, tiene la capacidad de formar cadenas con otros átomos de carbono. Esta propiedad se llama concatenación y estas cadenas pueden ser en general lineales, ramificadas o cíclicas. Dado que existen tantas formas en que el carbono se puede unir tanto a otros átomos de carbono como a otros elementos, encontramos los alótropos de carbono, que son formas puras del carbono, pero que difieren en su estructura, en la manera que están arreglados los átomos de carbono, y ejemplos de estos son el grafito, el diamante, esta estructura que parece una pelota de soccer que es el Buckminster fullereno, o los nanotubos que tienen una estructura cilíndrica. Para entender los distintos tipos de cadenas de carbono, tenemos que recordar que es la concatenación del carbono. La concatenación del carbono es la propiedad que tiene el carbono o una habilidad que tiene para unirse a otros átomos de carbono formando cadenas, o puede formar también cadenas con otros átomos, por ejemplo cuando se une a nitrógeno o cuando se une a oxígeno o incluso cuando se une al fósforo. Las cadenas lineales pueden ser como en el caso del butano, las ramificadas como es el caso del 2-metilpropano, las cíclicas como el ciclobutano, las acíclicas como el propano, las cadenas saturadas como el ejemplo que tenemos en pantalla del etano y de las cadenas insaturadas como en el caso del eteno. Observaremos que tanto para las cadenas lineales y ramificadas tenemos que observar si hay o no una cadena principal. Para las cadenas cíclicas y acíclicas si se forma una estructura cerrada, y para las saturadas e insaturadas si hay enlaces dobles o triples. Si hablamos de las cadenas lineales, encontraremos que los átomos de carbono se van a ir uniendo entre sí para formar una cadena principal. El ejemplo más sencillo que podemos encontrar de un compuesto de carbono quizás es el del metano, donde el metano está unido un carbono a 4 átomos de hidrógeno, pero como vamos a enfocarnos a cadenas donde hay generalmente 2 o más átomos de carbono unidos, comenzaremos entonces con el ejemplo del etano. Después veremos el propano, el butano, el pentano, el hexano y el heptano, donde vamos a apreciar dónde está esta famosa cadena principal entre átomos de carbono. En el etano podemos ver que está resaltada en naranja esta unión entre carbono y carbono para darnos a entender que esa es la cadena principal, con 2 átomos de carbono. En el propano hay 3 átomos de carbono unidos en esta cadena principal, en el butano son 4, en el pentano son 5, en el hexano son 6, en el heptano son 7, y esto se puede hacer sucesivamente conforme vaya aumentando el número de átomos de carbono. Entonces todas estas cadenas se les considera lineales porque hay una cadena principal. Algo a destacar en estas cadenas lineales es que en los extremos de la cadena, en las puntas de la cadena, ya sea a la izquierda o a la derecha, vamos a encontrar un carbono que está unido a 3 hidrógenos, y que todos los carbonos que están en medio de los extremos vamos a encontrar un carbono que se está uniendo a 2 hidrógenos. Entonces esto es algo relevante que podemos encontrar en las cadenas de carbono lineales. Para hablar de las cadenas ramificadas, por eso hablamos antes de las lineales, ya que las lineales son la base para las ramificadas. A una cadena principal de átomos de carbono se le pueden unir otras cadenas de carbono, y estas cadenas que se están uniendo a la cadena principal las conocemos como ramificaciones. Esto lo podemos comparar, por ejemplo, con un árbol donde el tronco sería la cadena principal y las distintas ramas que tiene este tronco
son las ramas, que nosotros llamaremos ramificaciones. Si un átomo de carbono tiene ramificaciones, vamos a poder observar que va a tener un mayor número de átomos de carbono vecinos. Entonces tendríamos ejemplos como el 2-metilpropano, el 2,2-dimetilpropano y el 2,4-dimetilpentano, donde hay cadenas ramificadas. ¿Cómo sabemos si la cadena es la principal? Es porque será la cadena que identifiquemos que tenga el mayor número de carbonos unidos. Entonces en el 2-metilpropano esta cadena principal tiene 3 carbonos y por lo tanto el carbono que se está uniendo al carbono central sería su ramificación y aparece de color azul cielo. En el caso del 2,2-dimetilpropano encontramos que también la cadena principal, la de mayor número de carbonos, sería de 3 carbonos y estos carbonos que están unidos con 3 hidrógenos serían sus ramificaciones. Y en el caso del 2,4-dimetilpentano, la cadena principal es la de 5 carbonos y vemos que sus ramificaciones son estos CH3 que se unieron a la cadena principal. Entonces, en las cadenas de carbono ramificadas vamos a encontrar que a una cadena principal se le está uniendo un átomo de carbono, por ejemplo, que está unido a su vez a 3 hidrógenos, o que hay cadenas más largas que se unen a la cadena principal. Algo importante a tener en cuenta al hablar de las cadenas ramificadas es que hay una manera especial de clasificar a los carbonos dependiendo de cuántos carbonos están a su alrededor, y lo veremos a continuación. Tomemos como ejemplo el 2,2,3-trimetilpentano, donde hay carbonos que tienen un color distinto en su perímetro alrededor de ellos, y veremos por qué. Si nosotros vemos el carbono que está en color rojo, su perímetro, veremos que alrededor de él está unido a 4 átomos de carbono, entonces tiene 4 carbonos vecinos y a este tipo de carbono se le llama carbono cuaternario. El carbono que está a la derecha de este carbono cuaternario se le dice carbono terciario, porque si enfocamos nuestra vista a este carbono terciario que tiene una línea azul a su alrededor, veremos que hay 3 átomos de carbono con los que se une y con un átomo de hidrógeno también. En el caso del secundario, que es el que tiene la línea dorada, veremos que a su derecha y a su izquierda hay unidos átomos de carbono, entonces tiene 2 átomos de carbono vecinos y este carbono a su vez se une con 2 átomos de hidrógeno. Y finalmente el carbono de la extrema derecha se le llama carbono primario porque solo está unido a un átomo de carbono, solo tiene un carbón vecino y está unido a 3 átomos de hidrógeno. Comparados con otros tipos de enlaces, y esto también es algo que hay que recordar, los enlaces entre átomos de carbono son bastante fuertes y esto también refuerza nuestra idea de la concatenación y el hecho de que encontremos estos carbonos cuaternarios, terciarios, secundarios o primarios. Recuerde que esto es la capacidad de concatenación del carbono y esto es lo que hace que exista una inmensa diversidad de estructuras que tienen como base al carbono. Si tenemos cadenas de carbono cíclicas, entonces esto quiere decir que nuestra cadena de carbonos va a formar un anillo porque la cadena se cierra sobre sí misma, es decir, tenemos una cadena cerrada, como podemos observar en el ciclopropano, el ciclobutano, el ciclopentano, el ciclohexano o incluso el benceno. Aparecen resaltadas las diferentes cadenas en naranja y vemos que el ciclopropano tiene la forma de un triángulo, la del ciclobutano de un cuadrado, el ciclopentano de un pentágono, el ciclohexano de un hexágono, y esto, como podemos observar, son cadenas cerradas, forman lo que también se llama un anillo. Entonces tenemos aquí distintos anillos de carbono, cadenas cerradas de carbono. Entonces si escuchamos la palabra anillo de carbono, nos está indicando que hay una cadena cerrada de carbonos. Igualmente se puede uno encontrar en la literatura que se puede decir, por ejemplo, anillo de 3 miembros, y esto va a significar que hay 3 átomos de carbono formando un ciclo, una cadena cerrada, y por lo tanto tiene 3 átomos de carbono si se dice que es un anillo de 3 miembros. Pasando a las cadenas de carbono acíclicas, veremos que aquí las cadenas son abiertas, es decir, no se va a formar un ciclo, no se va a formar un anillo. Por lo tanto, las cadenas lineales y las cadenas ramificadas que hemos visto se consideran cadenas acíclicas.
Ejemplos de esto es el heptano, el hexano y el 2,2,3-trimetilpentano, donde podemos observar sus cadenas principales resaltadas en naranja, donde para el heptano la cadena principal tiene 7 carbonos, en el hexano la cadena principal tiene 6 carbonos y para el 2,2,3-trimetilpentano la cadena principal tiene 5 carbonos. Las ramificaciones que tiene el 2,2,3-trimetilpentano aparecen de color azul cielo. Entonces, a diferencia de las cadenas cíclicas, para las cadenas acíclicas vamos a tener cadenas abiertas. Finalmente, hablemos de las cadenas de carbono saturadas y las cadenas de carbono insaturadas. Para las saturadas encontramos que solo van a existir enlaces sencillos en la cadena carbonada, como es el caso del etano, donde vemos que solo hay enlaces sencillos entre carbono y carbono e hidrógenos. En el caso del etanol, que es un alcohol, vemos que existe solo enlaces sencillos, tanto entre carbono y carbono e hidrógeno, carbono y oxígeno con el hidrógeno. En el caso del dimetil éter es el caso similar al del etanol, solo que los átomos están enlazados de una forma distinta, pero siguen teniendo enlaces sencillos. O por ejemplo, para la etilamina vemos que hay enlaces sencillos entre carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-nitrógeno y el nitrógeno con los hidrógenos. Entonces, si nosotros vemos que solo hay enlaces sencillos en nuestras estructuras que tienen como base al carbono, tenemos por lo tanto cadenas saturadas. En el caso de las insaturadas, veremos que aparecen dobles o triples enlaces en nuestras cadenas. Entonces, en el eteno, entre átomos de carbono hay un doble enlace, entonces esto ya es una cadena insaturada. En el etino hay un triple enlace entre carbono y carbono, lo que hace que el etino sea una cadena de carbono insaturada, que tenga una cadena de carbono insaturada. En el caso del ácido fórmico, aquí vemos que el carbono tiene un doble enlace con oxígeno. Al aparecer este doble enlace, ya tenemos una cadena de carbono insaturada. O en el caso del ácido cianhídrico, podemos ver que el carbono tiene un triple enlace con el nitrógeno, entonces consideraríamos que esto es una cadena de carbono insaturada. Por lo tanto, son cadenas insaturadas. Entonces, cadenas saturadas solo hay enlaces sencillos. Cadenas insaturadas tenemos la presencia de dobles o triples enlaces. A manera de resumen, para los tipos de cadenas de carbono, o también pueden encontrarse como cadenas carbonadas, hablamos que la gran habilidad que tiene el átomo de carbono para unirse a otros átomos de carbono o a otros átomos y hacer distintas cadenas es la concatenación, donde van a aparecer distintos tipos de cadenas, como pueden ser las cadenas lineales, donde vemos que solo hay la formación de una cadena principal, como en el ejemplo del butano, donde resaltamos con color rojo esta cadena que tiene 4 átomos de carbono unidos. También podemos encontrar cadenas ramificadas, donde va a existir una cadena principal y se van a añadir otras cadenas u otra cadena de carbonos, y estas adiciones, estas cadenas extra, llamamos ramificaciones, de ahí el nombre de ramificadas. Si nosotros tenemos cadenas cíclicas, encontramos que ahora la cadena de carbonos va a formar una cadena cerrada que llamamos ciclo o anillo. En el caso que tenemos en pantalla, tenemos al ciclobutano, que está formando una especie de cuadrado. En el caso de las cadenas acíclicas es lo contrario a las cadenas cíclicas, ya que aquí nuestras cadenas no forman un ciclo, son cadenas abiertas. Al hablar de cadenas saturadas, enfocamos nuestra atención en que exista solo enlaces sencillos en nuestra estructura, como podemos ver entre carbono y carbono e hidrógenos. Y en el caso de las cadenas insaturadas, encontraremos que aparecerán dobles y o triples enlaces. En el ejemplo en pantalla tenemos al eteno, donde hay un doble enlace entre carbonos, lo que hace que exista una cadena insaturada. Algo importante que resultó de la observación de las cadenas ramificadas es que los distintos átomos de carbono los podemos clasificar en primario, secundario, terciario y cuaternario, dependiendo del número de carbonos vecinos que tenga este carbono. Si tenemos un carbono primario, entonces este carbono solo tiene un carbono vecino. Si es secundario,
observaremos que el carbono tiene 2 carbonos vecinos, si el carbono es terciario tiene 3 carbonos vecinos y si es cuaternario que encontraremos que ese carbono tiene 4 carbonos vecinos. Esto sería todo para la parte sobre las cadenas carbonadas, las cadenas de carbono. Espero este video haya sido de ayuda para ustedes. Gracias por visitar el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.